y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Así es, bendito Señor, bendito Rey, hoy te agradecemos porque podemos adorar hacia tu santo templo. Te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, de nuestras vidas, porque tú nos has mostrado una vez más tu fidelidad. Hoy te pido, Señor, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, bendito Rey, que quites de nosotras y de nosotros toda impureza, Señor, que quites toda mancha de pecado de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Levántate, Señor. Levántate, 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 levántate.
aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Así es, Jesús, hoy te agradecemos porque desde tu santuario tú nos has ayudado, porque tú has escuchado nuestras oraciones, porque tú has escuchado nuestro clamor.
Te pido, Señor, que seas tú recordando nuestras peticiones y nuestras oraciones, que seas tú recordando todas nuestras ofrendas y pactos presentados en el altar de tu amor. Señor, hoy te agradecemos y te alabamos porque eres tú el único digno de recibir gloria, honra y honor. Hoy alzamos voces de cánticos a tu santo nombre y te decimos, hermoso eres. Hoy te pido, Señor, que seas tú avivando nuestros sentidos espirituales, que seas tú llenándonos de tu fuego y avivando nuestra copa. En el nombre de Jesús, amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Mi gloria en gloria
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Así es, Jesús, hoy te alabamos y confiamos en ti porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Hoy te pido, Señor, que seas tú mostrándonos y revelándonos el camino de la verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus sendas de justicia. Hoy te pido, Padre, por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro y el apóstol Ruth. Sé tú vivificándolos, sé tú fortaleciéndolos y llénalos de esa paz que solamente tú puedes dar. Hoy te pido de igual manera por la pastora Cristina, sé tú ministrándole de ti, sé tú llenándola de tu fuego, de tu aceite y de tu revelación. Hoy te pido, Señor, que podamos recibir tu palabra por medio de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a leer los versos 3 al 5 y luego del 7 al 10. Dice: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos delante de ti, te estamos exaltando, glorificando, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra, que traigas enseñanza, edificación a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Dice entonces, epístola a los Colosenses en el capítulo 1, versos 3 al 5 y luego del 7 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Bueno, este capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, pues es muy rica en enseñanzas de diversa índole que a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le son muy útiles.
y también al creyente en particular. Lo primero que menciona en el verso 3 es que el apóstol Pablo siempre ora por la iglesia de los colosenses. Y en esa oración específicamente el apóstol Pablo le da gracias a Dios por la iglesia de los colosenses. ¿Por qué? Porque a través de Epafrodito o Epafras, que como le dice aquí, él, Pablo y los que con él están han escuchado de la fe que tiene la iglesia de los colosenses, y esa fe está acompañada de amor y de esperanza. Y entonces eso que Epafras le comentó a Pablo y a los que estaban con él con respecto a la iglesia de los colosenses, pues es un objetivo. Cuando se predica el evangelio, sea de manera individual, persona a persona, o sea a nivel colectivo, a un grupo, a 2 o más personas, y en esas personas quien predica, quien lleva el mensaje, detecta que hay fe, detecta que hay amor, detecta que hay esperanza, pues ese es un motivo de mucho regocijo. Y aparte de eso, produce en quien predica el evangelio acciones de gracias a Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se predica el evangelio no siempre se encuentra fe. La regla es que en general se encuentra poca fe. Si se encuentra fe, no se encuentra en una gran medida, sino que generalmente se encuentra poca fe cuando se la encuentra. Que se encuentre amor en las personas o colectivamente es aún más difícil, y que se encuentre esperanza es casi la excepción a la regla. ¿Por qué digo eso? Porque generalmente, como lo hemos visto desafortunadamente, las personas no tienen la suficiente fe, el suficiente amor y la suficiente esperanza para perseverar a través de los años profesando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Generalmente la gente aguanta hasta que les aguanta la fe, incluso 8, 10, 15, 20 años. Eso lo hemos visto. Y terminan apartándose. Entonces, este caso de la iglesia de los colosenses pues hace que Pablo, junto con los que con él estaban, siempre que oraban por la iglesia de Colosas, le daban gracias a Dios, porque era una iglesia con fe en Cristo Jesús, con muestras de amor a Dios y a los hermanos, y con esperanza. Y aquí hay algo muy importante, dice en la versión Reina Valera: pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esa esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas, la fe y el amor por el pueblo de Dios, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. ¿Por qué destaco lo de la esperanza? Porque esta iglesia de Colosas tenía una muy buena revelación acerca de nuestra vida eterna en el cielo, y motivados por esa revelación, por ese entendimiento, por ese conocimiento que tenían de la vida eterna en el cielo, ellos se cuidaron mucho más bien. ¿En qué sentido? En profesar la fe y en profesar el amor a los hermanos, porque sabían que profesando la fe, profesando el amor,
a los hermanos, ellos estaban asegurando la vida eterna en el cielo. Eso es lo que nos permite entender ese pasaje. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Por eso dice, provienen, o sea, la fe y el amor tienen su origen ¿en qué? ¿O provienen de qué? De la esperanza de vivir la vida eterna en el cielo. Y mire algo, esa esperanza es bien importante porque no está en todos los creyentes. Hay personas que tienen fe, que pueden mostrar algo de amor por el Señor, por el pueblo de Dios, por la obra, pero esa esperanza no está en todos. ¿Y por qué le digo esto? Hace unos días, pocos, alguien me comentaba que estuvo hablando con una persona que antes asistía a la iglesia esporádicamente. La fe que tenía o que tiene tal vez le daba para asistir así, ocasionalmente a la iglesia, tener un compromiso mínimo, por no decir nulo. Sí, eso antes ya no volvió. Y en una conversación que una creyente tuvo con esa persona, años después, la creyente le dijo que ella anhelaba que el Señor Jesucristo viniera por la iglesia a llevarse a la iglesia a su presencia, al cielo, y vivir su eternidad desde ya con el Señor Jesús, como dice la Escritura, que nosotros debemos amar la venida del Señor Jesús, y como dice en el libro de Apocalipsis, que debemos pedirle incluso al Señor Jesús que venga por su iglesia. Cuando dice, ven Señor Jesús, sí, ven, eso nosotros los creyentes pues lo aceptamos, lo recibimos, lo vivimos porque sabemos que estar en la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Entonces esta creyente le hablaba a ese respecto, que quería estar en la presencia del Señor, que el Señor viniera a recoger a su iglesia, y esta creyente es muy joven, tiene toda una vida por delante, con bendición, por lo que ha hecho, ha logrado delante del Señor. Y esta otra persona, el creyente que ya no volvió a la iglesia, le decía, no, pero ¿cómo vas a estar pidiendo eso? ¿Cómo vas a querer irte? ¿Cómo vas a renunciar o a preferir irte y no quedarte aquí en la tierra? ¿Por qué eso? ¿Por qué traigo a colación esta anécdota? Para mostrarles un ejemplo de cómo es cuando no se tiene la revelación la revelación o la esperanza de la vida eterna. Las personas que no tienen la esperanza de la vida eterna quieren quedarse aquí en la tierra. Se tienen por dichosos por su vida aquí en la tierra, pero la Biblia me enseña que aquí en la tierra nosotros todos tenemos aflicción, y no solo la Biblia nos enseña eso, sino que la experiencia del ser humano aquí en la tierra involucra per se aflicción, independiente de quién sea, de qué tenga, de qué pueda, en fin, de quién hayan sido sus padres, si es rico, pobre, no importa. Por eso dije, la existencia per se de un ser humano aquí en la tierra implica aflicción, la cual no se tiene en la vida eterna. Entonces, que los creyentes de Colosas, a quien va dirigida
esta epístola del apóstol Pablo, por causa de la esperanza, por causa del anhelo, del deseo ferviente de experimentar la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo, estén guardando la fe aquí en su peregrinaje y guardando el amor. Eso es un ejemplo, como le digo, eso es lo ideal. A eso es que tenemos que apuntarle nosotros, a tener nuestra esperanza en la vida eterna tan fuerte que nuestra profesión de fe aquí en la tierra y nuestra profesión de amor aquí en la tierra los hagamos de la mejor forma para asegurar esa esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, les decía, esto es muy importante que lo conozcamos y es el modelo ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo creyente, todo grupo de creyentes, toda congregación a través de la historia en todo lugar debería tener eso, la profesión de la fe y del amor aquí en la tierra basado en la esperanza de la vida eterna, motivado por la esperanza de la vida eterna. Por esos tres pilares, la fe, el amor y la esperanza, sobre eso debe asentar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Cuando eso es así, la persona tiene un buen peregrinaje aquí en la tierra y segundo, asegura la vida eterna. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy, muy bien afianzado en nuestro entendimiento. Y dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. La buena noticia es el Evangelio. Dice que los colosenses tuvieron esa esperanza desde la primera vez que se les predicó. ¿Qué podemos entender? Que este pueblo, esta gente de Colosas, eran muy entendidos espiritualmente y que recibieron el Evangelio de una manera muy especial, muy ávidos. Recibieron el Evangelio, la buena noticia, con corazón de niños. Por eso desde el principio empezaron a profesar la fe y el amor por la esperanza que tenían de la vida eterna. Y continúa diciendo, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, o Epafrodito, que es el mismo, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Aquí hay algo que destacar, lo importante que es rodearse de personas que sean fieles y que sean idóneas. Epafras era un servidor, como lo dice aquí, fiel e idóneo. ¿Por qué? Porque pudo llevar el mensaje, pudo portar el mensaje tal cual como lo recibió, lo pudo llevar a la iglesia de los colosenses y los colosenses quedaron bien cimentados y fueron bien edificados a partir de la buena noticia. Por eso dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Y como dice en la versión Reina Valeria, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo en vosotros. Aquí vemos algo, lo importante, como les decía, de rodearse de personas con la idoneidad y con la fidelidad. Solo menciona que fue fiel ministro y entonces alguien dirá, no habla, no menciona que fue idóneo. Se sobreentiende. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el alumno no puede superar al maestro. Si los alumnos son buenos, es porque tienen un buen maestro. Epafras fue un buen maestro, un maestro idóneo y aparte de eso, fiel.
¿Por qué? Porque la iglesia de los colosenses quedaron muy bien edificados. Y continúa diciendo, Epafras nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando en nosotros haya fe y cuando haya devoción a Dios, el Espíritu Santo empieza a colocar en cada uno de nosotros diferentes sentires. Sentires que están en el corazón de Dios. El Espíritu Santo, digámoslo de otra forma, proyecta los sentires que están en el corazón de Dios, los pone en nuestro corazón. Un sentir, el amor hacia los otros hermanos. Otro sentir, el amor hacia el pueblo de Dios. Eso que nosotros como ministerio tenemos, como ustedes lo han visto, de orar por Israel, de amar al pueblo de Israel, de identificarnos con el pueblo de Israel, de bendecir a Israel, de qué le digo, de sentirnos orgullosos de Israel. Eso es un sentir que está en el corazón de Dios y que ha sido el Espíritu de Jesucristo que mora en nosotros, quien lo ha proyectado en nuestro espíritu, y nosotros nos alegramos por Israel, por la nación judía, la reconocemos, nos sentimos orgullosos, oramos por su paz, por su bienestar, en fin, ¿listo? Son sentires que el Espíritu Santo coloca, aquí lo dice. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. La oración de intercesión, mejor, los grupos de intercesión se dan y funcionan y son efectivos por esto, porque en algunas personas el Espíritu Santo coloca ese amor hacia el prójimo, hacia los hermanos. ¿Por qué el Espíritu Santo coloca ese amor? Porque les decía, son personas que han tenido una vida de devoción a Dios. Esos sentires no están en todos. Primero, de nosotros, de nuestra parte, debe salir la devoción a Dios. ¿Listo? Debe haber en nosotros una iniciativa de devoción a Dios, de orar, de buscar su rostro, de buscar el reino de Dios y su justicia, de pagar el precio que sea necesario por buscar a Dios, por obedecerlo, por honrarlo, por servirlo. ¿Listo? Y entonces, cuando el Señor ve en nosotros esas iniciativas de búsqueda, de aproximación a Él, de buscar agradarlo, servirlo, serle útiles, el Espíritu Santo coloca en nosotros ese sentir. Es el Espíritu Santo. ¿Listo? Y continúa diciendo, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí dice el apóstol Pablo y reitera que él, junto con los que le acompañaban, ora por la iglesia de los colosenses. Como lo veíamos en el verso 3, ora con acción de gracias. Muy bien eso. Y cuando nosotros oremos por otras personas, por un grupo, en el caso personal, cuando yo oro por la iglesia, debo orar así, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará en medio de la iglesia. Pero también debo hacer una oración en específico. ¿A qué me refiero? Como lo dice aquí, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Dice en la versión Reina Valera,
en el verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Ser lleno de conocimiento es lo mismo que ser pleno de conocimiento. Ser llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora bien, que nosotros oremos por conocer la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios nosotros mismos, y que oremos para que otras personas conozcan y hagan la voluntad de Dios, eso está muy bien, excelente, hay que hacerlo. Pero no podemos llegar al conocimiento y a la ejecución de la voluntad de Dios si no somos llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, como lo dice acá, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, entendimiento espiritual. O sea que antes de conocer y hacer la voluntad de Dios, en nosotros debe haber una llenura llenura o una plenitud del conocimiento de Dios. Conocer a Dios, ¿cómo? A través de la oración, a través de su palabra, a través de permanecer en su presencia, a través de lo que nos cuentan los maestros en las predicaciones, o los líderes en las predicaciones, en las congregaciones. Así vamos conociendo a Dios, vamos acumulando, vamos interiorizando, haciendo nuestro más conocimiento de Dios. Y aparte de eso, por medio de la oración, del ejercicio de los dones que Dios nos haya dado, por el ejercicio del ministerio que Dios nos ha dado, por la práctica, por la práctica de la vida de fe, nosotros vamos adquiriendo, o más bien el Espíritu Santo va colocando en nosotros inteligencia espiritual. Entonces, primero vamos siendo llenados del conocimiento de Dios, al mismo tiempo o simultáneamente vamos adquiriendo inteligencia espiritual. Y una vez que esos dos puntos, esas dos variables están en nosotros, vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Listo? Eso de que pedir por la voluntad de Dios, eso no es mágico, eso no es que va a llegar una revelación así de lo alto de la noche a la mañana, sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, sin que tengamos ninguna iniciativa, sin que nosotros hayamos hecho o experimentado padecimiento alguno. No, eso no es gratis, mejor dicho. En conclusión, eso no es gratis. ¿Qué se necesita? Haber sido llenos de sabiduría y haber recibido inteligencia espiritual. Y mire algo, uno en la práctica lo ve. Las personas que están en la voluntad de Dios, uno ¿qué puede discernir? ¿Qué se percibe en esas personas que tienen conocimiento de Dios? Yo miro, por ejemplo, y en estos días de congreso que uno ve tantos pastores que vienen de otras ciudades, inclusive de otros países, uno que mira, o qué impresión tenía. Yo los veía y decía, están en la voluntad de Dios, han perseverado, se han sostenido, hay conocimiento de Dios, por eso están en la voluntad de Dios. Hay inteligencia espiritual, por eso están en la voluntad de Dios. Si no hubiera conocimiento, no podrían estar en la voluntad de Dios. Si no hubiera inteligencia espiritual, no podrían estar en la voluntad de Dios. Voy a utilizar una palabra que suena fea, pero que hay que utilizarla. Si no fueran inteligentes espiritualmente, si no torpes espiritualmente, pregunto, ¿se podrían sostener en la voluntad de Dios? No. Tal vez nunca hubiesen podido llegar a la voluntad de Dios.
o si llegaban y si no se actuaba con inteligencia espiritual, eran quitados de la voluntad, perdían esa condición de estar en la voluntad de Dios, esa condición privilegiada. Estar en la voluntad de Dios es una experiencia, experiencia tal vez es como que si fuera efímero, pasajero, y la voluntad de Dios en nosotros no debe ser algo efímero ni pasajero, sino algo firme, algo estable en nosotros, a menos que no se tenga conocimiento, no se tenga inteligencia, y le agrego, no se tenga temor de Dios. Para estar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hay que tener, entre otras, pero en este contexto que estamos hablando, entre otras, conocimiento de Dios, inteligencia espiritual y temor de Dios. ¿Listo? Si no se es inteligente espiritualmente, nunca se va a llegar a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O no se la va, o uno no se va a poder sostener. Tarde que temprano se cometen los errores. Perdóneme la frase que voy a utilizar. Se cometen las torpezas que hacen que la persona, que hacen que el creyente, para el creyente sea imposible sostenerse, y aún que el Señor no lo pueda sostener. Los errores son tan graves, empiezan a ejercer una presión, empiezan a alar a esa persona hasta que la sacan de la voluntad de Dios. Nuevamente, eso lo hemos, con tristeza, lo hemos visto muchísimas ocasiones, muchísimas, de gente que no ha podido llegar a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o que no se han podido sostener en la misma. Entonces hay que ponerle mucha atención. Por eso es que las Escrituras nos hablan de la ciencia de Dios. Esto no es así, ser cristiano, ser siervo de Dios, ser ministro, ser un creyente victorioso. Eso no es soplar y hacer botellas, eso no es mágico. Quitémosle todo concepto, toda noción de que la vida cristiana es mágica o supersticiosa. No, esto es una ciencia, así como la física cuántica, así como la astrofísica, así como, ¿qué le digo? Pongo estas ciencias que son bien complicadas. Así es el cristianismo. Por eso se necesita conocimiento e inteligencia espiritual. ¿Listo? Así como un matemático necesita conocer desde los rudimentos de la matemática hasta lo más avanzado. ¿Y qué más necesita? Tener inteligencia matemática, que no todo el mundo la tiene. No todo el mundo la tiene. Lo mismo en las otras ciencias, en los otros artes, en las artes, o en las vocaciones, en fin. Esto es como todo. Que ahora, como creyentes, por la esperanza que nosotros tenemos de pasar nuestra eternidad con el Señor Jesucristo, debemos hacer todos los esfuerzos por adquirir conocimiento de Dios, inteligencia que debe ser demostrado. O sea, yo debo demostrar mi inteligencia espiritual. Le pongo un ejemplo. Tener un congreso de todo el ministerio apostólico, es que esté esa oferta, ya está ofertado el congreso del ministerio para nosotros los que somos de este ministerio, y por cualquier razón no asistir, eso es falta de inteligencia. Uno dice, no hay inteligencia espiritual.
¿Por qué? Porque pues en un congreso es muchísimo lo que se recibe de Dios. O asistir, pero no asistir con la actitud de fe correcta, pues es, perdóneme, no es inteligente. Lo inteligente es asistir. Yo hago un paréntesis. ¿Sí? No asistí a algunas reuniones por la salud de la pastora Cristina y ella tampoco asistió. Porque, como saben, terminó y por la gracia de Dios no terminó en cirugía. Por la misericordia de Dios. El sábado en la mañana. Pero lo que es jueves por la noche, viernes por la mañana y por la noche, muy enferma. Mire, yo, créalo, hoy que ya terminó el congreso, martes que estoy grabando, hoy pude dormir. Hoy pude descansar. Hoy me propuse levantarme a las 5 de la mañana a hacer el devocional, a grabar el devocional del día martes. Puse el reloj, me desperté y no sé qué pasó. Sí sé qué pasó. Me quedé dormido hasta las casi 8 de la mañana por el físico agotamiento, porque llevo 5 o 6 noches sin dormir. ¿Listo? Parte por la afección de salud de la pastora y en parte por lo del congreso. Cierro paréntesis. Entonces, teniendo la posibilidad de asistir, estando ofertado de parte de Dios, ofertado la oportunidad de reunirnos, de compartir, de recibir, de acceder al conocimiento de Dios. Qué bonitas las predicaciones, qué edificantes las predicaciones que nos dio nuestro apóstol. ¿Listo? Por eso le digo acceder al conocimiento de Dios. Ahí, pulpito, nos lo pone el Señor. Y no asistir, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? No es inteligente elegir otra actividad. Yo sé que hay personas que trabajan, que estudian, y muchas personas pudieron asistir a 2, a 3, hubo personas que asistieron a todas, excelente, gloria a Dios. ¿Sí? No lo digo por alguien de la iglesia, pero me enteré de una persona que no es de la iglesia que me corresponde, pero sí sé de una persona que está en liderazgo y no vino. Yo que en otra ciudad, yo no juzgo, porque no es no juzgo, pero me llamó la atención. Uno no se puede perder, siendo un líder, no se puede. Y más que fue anunciado con meses, 3 o 4 meses de anticipación. No se puede perder eso. Uno entonces empieza a preguntar qué es lo que pasa. Y si eso lo comparo con los resultados, digo con razón esos resultados en la práctica. ¿Sí ve? ¿Qué denotan? Falta de conocimiento, falta de inteligencia espiritual, falta de temor de Dios. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, que esto es definitivo. Y continúa diciendo, entonces, la forma en que vivan siempre honrará a Dios. ¿Cuándo? Cuando se tiene conocimiento de Dios, cuando se tiene inteligencia espiritual. Mire lo importante. Y se está en la voluntad de Dios. Cuando se tiene eso, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El conocimiento de Dios no cesa. Cada día, cada experiencia, cada culto, cada lectura bíblica, cada oración nos deben llevar a conocer más y más de Dios nuestro Señor. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos y tus hijas. Bendigo estos tributos que tus hijos han presentado y
presentan y presentarán, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú me das esa experiencia de verlo fiel, no solamente con nuestra vida personal, sino lo fiel que eres tú con tu pueblo amado, cómo lo cuidas, cómo le eres propicio, cómo lo prosperas. Gracias, Señor Jesucristo. Sigues ayudando a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo te damos gracias en esta mañana, Espíritu Santo. Tócanos, toca nuestras vidas, vivifícanos, Espíritu Santo. Una vez más te decimos, te necesitamos. Fortalécenos, Espíritu Santo, fortalécenos. Ven, Espíritu de Dios, Padre de gracia, Padre de misericordia, te pedimos que nos des más del Espíritu de tu Hijo Jesucristo, que el Espíritu de Cristo venga, nos fortalezca, nos vivifique, nos enseñe. Que sea tu Santo Espíritu proyectando en nosotros los sentires que están en tu corazón. Que sea tu Santo Espíritu trayendo a nuestras vidas ese conocimiento revelacional de Dios. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos la inteligencia espiritual para movernos de manera acertada en el reino de los cielos, Señor, para podernos sostener en tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias por la vida de nuestros apóstoles. Gracias por cómo has usado a tus siervos, a su casa, a su familia, Señor. Gracias porque han sido, son y serán, estamos seguros, de mucha bendición para nuestras vidas. Oramos por tu pueblo amado, por Israel, Señor. Cuida, por favor, a Israel. Protege a Israel. Defiende, defiende, defiende. Te lo suplicamos a tu pueblo amado, Señor. Defiéndelo. Que ninguno de esos misiles, que ninguno de esos proyectiles lleguen al suelo israelita, Señor. Libra a tu pueblo, que por un camino vengan sus enemigos y que por 7 tengan que salir huyendo despavoridos, Señor, porque tú defiendes a tu pueblo. Te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a Genesaret y a Torrefuerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.